Y aquí donde yo vivo, pues la verdad es que es así como que de repente acá también como que no. Esto donde la luz es complicada. Entonces, pues sin luz el internet falla y pues bueno. Pero bueno, chicos, vamos a continuar. Les voy a proyectar la presentación y espero, y bueno, y me avisan si se ve, ¿vale? Caray, no sé por qué no me deja compartirla. A ver. A ver, ahí se ve, chicos. Sospecho que no, pero a ver, avísenme. ¿Sí se ve? Mm, no, si está compartiendo algo, no, no se ve. A la madre, ok. A ver, no todos pueden ver. A ver, ahora sí ahí pueden ya ver todos. Vale. Bueno, chicos, Se ve. perfecto. Cualquier cosa avísenme, ¿vale? Bien. Hemos estado platicando acerca de los estadísticos, ¿no? Los tipos de estadísticos, ya habíamos acordado que existen 4 tipos de estadísticos. Uno de los, la siguiente división de estadísticos que vamos a abordar son los estadísticos de centralización. ¿Qué van a hacer este tipo de estadísticos? Lo que van a hacer es añadir unos cuantos casos particulares a las medidas de posición que ya observamos, que ya habíamos platicado. Y en este caso son medidas que buscan posiciones con respecto a los cuales los datos muestran tendencia a agruparse. Este primer párrafo suena súper acá, pero la verdad es que solamente vamos a ver cosas que seguramente muchos a lo mejor vieron en la prepa o en el bachillerato, dependiendo de dónde hayan ido. La media, primeramente. La media que va a ser la medida aritmética o lo que es lo mismo, el promedio de los valores de una variable, lo cual va a ser la suma de los valores dividido por el tamaño muestral. Es realmente sencillo esta parte, chicos. Pero bueno, ahorita seguimos platicando. Aquí nos pone el ejemplo. ¿Sí, sí se ve el cursor? Avísenme, por favor. Ah, ok. Bueno, perfecto. Media de 2, 2, 3 y 7. 2 y 2 son 4 y 3 son 7 y 7, 14. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. 14 entre 4, que son nuestro número de observaciones, nos va a dar un promedio de 3.5. ¿Ok? Es la media, es un promedio, realmente no tiene mayor complicación poder hacerlo. Pero aquí cabe mencionar que, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, más bien así es, la media siempre va a ser un valor súper importante, junto con otros que iremos mencionando, va a ser súper importante. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque cuando nosotros mostramos datos, ya cuando en el momento en el que nosotros nos paramos en una clase, nos paramos en un congreso, nos paramos en donde sea, o presentamos un artículo, los datos que nosotros mostramos es la media
más o menos, bueno, ahorita vemos las medidas de dispersión, que son las que siguen, pero la media siempre va a ser el valor predominante, ¿ok? Entonces, obviamente es súper fácil sacarla, pero hay que darle su justo valor a qué es la media. Bien, vamos con nuestra siguiente medida de centralización, que es la mediana, que este va a ser un valor que divide las observaciones en dos grupos con el mismo número de individuos. Es decir, como observamos en clases anteriores, el percentil 50. Si el número de datos es par, se elige la media de los datos centrales. Tenemos aquí nuestro primer ejemplo. La mediana de esta serie de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, aquí no está complicado. Como es un número impar, nuestra mediana va a ser el número que está justamente en medio. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues el número 4 va a ser nuestro número que está en medio. ¿Y cuál es nuestro cuarto número? Aquí más bien, el número 5. El número 5 va a ser la mediana. Entonces, aquí sí va a ser importante no confundir la media con la mediana, ¿vale? Porque no tiene realmente nada que ver una con la otra. Puede llegar a coincidir dependiendo de cómo se distribuyen nuestros datos, pero no necesariamente quiere decir que es igual a la media. De hecho, es raro que la media sea igual a la mediana, y eso se califica como no un valor, más bien como un evento totalmente aleatorio. Bien, bueno, este es un ejemplo, ¿no? En el número, bueno, en el caso de que tengamos números impares, ¿qué pasa cuando tenemos números pares? Nuestra mediana, aquí dice 1, 2, 4, 5, 6, otra vez 6, 8 y 9. Aquí ya tenemos no 7, sino 8 datos. Tenemos 8 datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escoger nuestros dos datos que están justo en medio, que en este caso serían el 5 y el 6, que están aquí, ¿no? Entre nuestros 8 datos tenemos 3 datos a un lado, 3 datos al otro, y tenemos nuestros 5 y nuestros 6. Nuestro 6 más 5 nos va a dar un 11, que dividido entre 2 va a ser un 5.5. Entonces, si algún día les dicen, ¿cuál es la mediana de esto? Bueno, 5.5 en este caso. ¿Sale? Es más fácil sacarlo cuando tenemos números impares, porque pues va a haber siempre un número que esté ahí en medio, ¿no? Pero en este caso que tenemos números pares, perdón. En este caso que tenemos números pares, pues tenemos aquí simple y sencillamente que hacer la suma y dividirlo entre 2 para poder tener nuestra mediana. ¿Ok? Aquí después nuestra siguiente medida de centralización va a ser la moda, que es la moda matemáticamente, no en otro sentido. El valor donde la distribución de frecuencia alcanza un máximo. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? A ver, me gustaría preguntarles, a ver quién se anima, antes de poder explicar la moda, o con ánimos de mencionar la moda. Ya me dijeron que sí se ve el cursor. Entonces tenemos aquí 1, 2, 4, 5, 6, 6 y 8. Ok. ¿Alguien me puede decir cuál es la media de esta serie de datos, de estos 7 datos? Donde ya sabemos que la mediana es 5, pero alguien me puede decir la media. Tenemos que 1 y 2 son 3, y 4 son 7, y 5 son 12, y 6 son 18, y 6 son 24, 8 y 8 deben ser 32, ¿no? Alguien que me dé la media, por favor. 4.5. 4.5, perfecto. Ok, bueno, ya tenemos que en esta serie de datos, nuestra media es de 4.5. ¿Cuál va a ser nuestra moda? La moda simple y sencillamente, aquí nos dice, es el o los valores o valores donde la distribución de frecuencia alcanza un máximo. Suena muy acá, simple y sencillamente, la moda va a ser el valor que más se repite. En esta misma serie de datos, que es 1, 2, 4, 5, 6, 6 y 8, donde nuestra suma da 32, donde nuestra media ya nos dijeron que es 4.5,
¿Cuál sería nuestra moda? Es el valor que más se repite. Sí, exactamente. Punto. Vale, ya sé que de repente es aquí sí me como medio. Pero es para tener en cuenta, bueno, para que quede claro, porque digo, ya me tocó en otras, en otros grupos explicar esto y yo sé que muchas veces lo entienden así rápidamente y otras veces no tanto o simple y sencillamente no están como familiarizados con el tema porque hay quien sí tuvo este tipo de materias en el bachillerato, hay quien no, y así, pero bueno, no nos vamos a pelear con eso, el temario está así y hay que verlo. Entonces, ya sabemos, media, mediana y moda, no está complicado, no es nada complicado como se acaban de dar cuenta. Pero simple y sencillamente aquí hay que, bueno, una hay que verlo y dos hay que tomar en cuenta, no sé si se acuerdan que la última clase que vimos teníamos nuestro diagrama de caja y bigotes, donde tenemos nuestra caja que estaba así en rojo, un bigote para arriba, otro bigote para abajo, que representaba datos que estaban, que eran extremos a nuestro promedio o a nuestra media, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, aquí son tipos de medidas de centralización que existen que nos van a ayudar a que en dado momento, dependiendo de cómo organizamos nuestros datos y de qué queramos medir, nos van a arrojar ciertos datos para que nosotros podamos, pues en este sentido, poder tomar mejores decisiones al momento de analizarlos. Algunas fórmulas, ok, no, esto no, muy matemático. Ok, chicos, aquí esta. Descartemos esta gráfica en rojo que está aquí y también este diagrama de altura mediana. Vamos a irnos solamente a lo que está aquí abajo. Porque observamos que tenemos aquí una línea dividida donde tenemos 6 datos que justamente casan en el 3, el 5, el 6, el 8, el 9 y el 11. Y aquí se ve que cómo están distribuidas, ¿no? Aunque realmente tenemos que técnicamente podrían distribuirse hasta el 30, pero no es nuestro caso aquí. Tenemos 3, 5, 6, 8, 9 y 11. Perfecto. Si ustedes sacan la mediana conforme lo que les acabo de comentar, nuestra mediana cae aquí. 5, 6, probablemente sea como 7 la mediana, ¿no? No sé, pero aquí nos cae. ¿A qué quiero ir yo con esto? Bueno, antes de pasar a esa parte. Y tenemos otro ejemplo aquí abajo, donde tenemos igual 3, 5, igual 6 datos, pero que están distribuidos de diferente manera. Tenemos un 3, un 5, un 6, un 8, un 9 y un 29. ¿Qué representa? ¿A qué se refieren estos datos? No sé, no lo sabemos. ¿Es relevante? Probablemente, porque lo menciona así. Habíamos platicado en otro momento en el que a lo mejor pues nosotros podemos decir, bueno, tenemos tales rangos de pesos y así, y lo graficamos y la chingada y así, y bonito, ¿no? Aquí no sabemos, o sea, pero no siempre va a ser así, porque por ejemplo, si alguno de ustedes, porque conozco gente que ha estudiado medicina y que ha entrado en esta parte, se les ocurriera llegar a hacer alguna, no, una especialidad no existe, pero sí existen maestrías en este sentido, así como de estadística, bioestadística o así, que además también deja lana, déjenme les digo, no para mí, porque yo no lo hice, pero para ustedes, sí, está padre, está chido. Hacer este tipo de análisis a ustedes les pudiera parecer a veces un poco ambiguo, ¿no? Ver los datos así, pero si alguno de ustedes se dedicara, les van a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Tengo esta serie de datos.
y no les van a decir quién es quién, y, o sea, solamente les va a decir grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, o solo grupo 1, grupo 2, dependiendo del número de grupos que tengan. ¿Por qué? Porque el estudio se tiene que hacer en ciego o en doble ciego. Eso ya lo veremos más adelante, espero que nos dé tiempo. De tal manera que ustedes solamente, al igual que como lo hacen los programas estadísticos, se van a dedicar solamente a analizar números. De tal manera que cuando ustedes los analicen, ustedes van a poder decir, ah, bueno, yo observé, volviendo a este ejemplo donde tenemos aquí nuestros puntitos morados, que nuestra mediana se observa que está aquí, que es igual que la de arriba. ¿Por qué? Porque tenemos aquí 3, 5, 6, 8, 3, 5, 6, 8 y 9. Y tenemos un dato que está como muy al extremo, ¿no? El 29. El que tú puedas hacer, que tú sepas cómo hacer este tipo de análisis, es muy valioso. No solamente para que puedas agarrar y leer un artículo. Como les acabo de mencionar, yo conozco médicos que le han entrado a esta parte de la estadística y además de que a lo mejor sí hicieron su especialidad o no, deciden también entrarle como a este lado de la ciencia y les buscan un buen para que les puedan hacer este tipo de análisis y sí se forran, consejo millonario, sí se forran sabiendo hacer estadística bien, ¿no? Nada más para que sepan. Pero bueno, vemos de este lado, aquí también tres gráficas, que dice aquí unimodal, bimodal, multimodal. ¿A qué se refiere esto? Al tipo de, de, de acomodamiento, de distribución, es el término correcto, el término de distribución de nuestros datos. Tenemos una distribución primero unimodal, donde, como les mencionaba en clases pasadas, podemos observar que tenemos datos que van así como de menos, ya hay un pico, luego vuelven a bajar. Es como, justo por eso esto se le llama como una distribución normal, ¿no? Y yo creo que en este sentido, por ejemplo, bueno, este ejemplo que tenemos más bien aquí, de los puntitos rojos, tenemos aquí, donde hay así como de menos, de repente bajan y ya, y así se distribuye, ¿no? A pesar de que la escala esté más larga, ¿no? O sea, simple y sencillamente hay un rango donde se elevan donde se elevan los números y vuelven a bajar. Podemos tener un bimodal, que más o menos pudiese ser el ejemplo que tenemos aquí, el de los puntos morados, donde tenemos que hay, igual que en el unimodal, una subida, nuevamente una bajada, pero aquí, fíjense, aquí los morados tenemos un dato así súper acá, ¿no? Que es súper extremo, de un 29, vuelve a subir, pero después vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque no encontramos más datos, no hay datos más allá. Y bueno, basándonos en esto que les acabo de comentar, pues podemos decir que en el multimodal, pues pudiese ser también que haya varios picos, ¿no? Donde tenemos datos altos, bajos, bajos, altos, altos, bajos y demás, y así, ¿sale? Esto es simple y sencillamente para que ustedes observen cómo es que se pueden llegar a distribuir este tipo de datos, ¿no? Bueno, en cuanto a las medidas de dispersión, hablamos. Aquí, por ejemplo, me caga decir por ejemplo cuando voy a empezar otra vez con ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo con variables continuas, donde, como les había comentado en clases pasadas, nosotros podemos hacer clases. Ya dije clases ahorita también, pero eran clases de estas. Clases en las que tenemos, por ejemplo, peso, ¿no? Entre 40 y 50 kilos, entre 50 y 60, entre 60 y 70 y así, hasta entre 100 y 130.
¿Cuál es la media de nuestra clase? Ya observamos que están variando nada más entre 10 kilos, salvo por esta última, ¿no? Que varía entre 100 y 130, son 130 kilos de diferencia. Bueno, ¿a qué se refiere nuestra media de la clase? Entre 40 y 50, la media es 45, entre 50 y 60, la media es 55, entre 60 y 70, 65, y así. Frecuencia. ¿A qué se refiere nuestra frecuencia? También ya lo habíamos comentado. Bueno, personas entre 40 y 50 tenemos 5. Entre 50 y 60 tenemos 10, entre 60 y 70, 21 y así. Frecuencia acumulada, también ya lo hemos mencionado, solamente es para dar un recordatorio porque ya sé que no tuvimos clase el martes y demás. Entonces, aquí, entre 40 y 50, 5. Entre 50 y 60, 10. 10 más 5 nos da 15. Entre 60 y 70, 21. 15 más 21, 36. Y así. Ya sé que suena así como... Bueno, ya hemos hablado de esto. Se necesita que nosotros podamos tener nuestros datos perfectamente bien ordenados de tal manera que en el momento que nosotros querramos obtener un dato estadístico duro, nuestros datos estén tan bien organizados que el poder estadístico de la prueba que nosotros apliquemos en nuestros datos nos diga mucho, nos diga muchas cosas, que nuestros datos sean más veraces, que sean más confiables, ¿ok? Entonces aquí simple y sencillamente estamos observando que esto que les acabo de platicar en la tabla, aquí está graficado, ¿vale? Tenemos aquí nuestra grafiquita. No hay mayor problema realmente con eso, pero de esto se trata en este sentido, ¿ok? Ok, unas fórmulas matemáticas aburridas, esto no está padre. No, esto no, chicos. Vamos a pasar a los siguientes tipos de variables. Ya vimos tres, esta es la cuarta, la variabilidad o la dispersión. Nos pone, por ejemplo, aquí, los estudiantes de bioestadística reciben diferentes calificaciones en la asignatura. A esto lo vamos a denominar como variabilidad. ¿A qué se puede deber? Bueno, se puede deber a muchas cosas, pero aquí nos pone que hay diferencias individuales en el conocimiento de la materia. Por ejemplo, yo estaba platicando de esto en una clase anterior y resulta que ven que yo les comentaba hace rato, no, pues es que a lo mejor muchos ya lo vieron en la prepa y así, la chingada, y por ahí me salió alguien, ¿no? Que me dijo, no, pues es que sí, todo esto ya lo vi, que no sé qué, la chingada. Y dije, bueno, pues está bien, qué chido, ¿no? Pero por ahí salieron como 15 más o 20 más que dijeron, no, pero yo no, y así. Bueno, a esto se refiere al menos esta parte, ¿no? Diferencias individuales en el conocimiento. Podría haber otras razones a las cuales les llamaremos fuente de variabilidad, seguro. Vamos a poner aquí otro ejemplo. Supongamos que todos los alumnos poseen el mismo nivel de conocimiento. Si todos los alumnos poseen el mismo nivel de conocimiento, seguramente o se podría pensar que todos tienen el mismo nivel, o sea que a todos les va a ir igual en el pinche examen, ¿no? Pero vamos a encontrar, acuérdense, tipos de estadísticos, variabilidad. Vamos a encontrar variabilidad. Por ejemplo, el dormir poco el día del examen. O que el corazón estaba envenenado. Bueno, aquí está un poco manchado, pero pues no sé, a lo mejor comiste algo que te hizo daño, a lo mejor si no dormiste chido, a lo mejor te dejó tu chica, tu chico, etc. No sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Entonces eso te va a dar una variabilidad por error de medida. No vas a ver las cosas exactamente desde el mismo ángulo. Otra más, en alguna pregunta difícil se duda entre varias opciones y al azar y se elige la mala, que es lo que muchas veces luego no está como tan chido para muchas personas, que es esta parte no sé, como los exámenes de opción múltiple, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú pudiste haber dormido súper chido, estás súper preparado, no faltaste ninguna clase y todo chido. Pero
Resulta que ese día, pues no, pues al momento de ver las respuestas, parece que de las 4 posibles, tienes dos que pudiesen ser, o sea, que aparentemente son correctas, pero y no sabes cuál poner. Y otros de tus compañeros tienen la misma duda, y unos ponen una, otros ponen otra, y ahí es donde viene toda esta parte de la variabilidad, ¿sale? Entonces, aquí la variabilidad suena raro, pero la variabilidad en las variables siempre va a ser súper importante, ¿ok? Bien. Como medidas de dispersión, aquí, rápidamente vamos a tener la amplitud o el rango. Aquí no hay realmente mayor problema. En amplitud o rango, la diferencia entre las observaciones extremas. Tenemos aquí una serie de datos, 2, 1, 4, 3, 8, 4. Dice que es la diferencia de las observaciones extremas. ¿Cuáles van a ser las extremas? Tenemos la mínima que es el 1, la máxima que es el 8, 8 menos 1 y 7. A eso va a equivaler nuestro rango, ¿ok? No hay mayor problema con eso. Rango intercuartílico. Sí lo mencionamos un poco en las clases bueno, en la presentación de introducción, donde nosotros ya habíamos visto que aquí, que por ejemplo, esta misma gráfica que también ya vimos en otra presentación, nos divide los datos en 4 partes, ¿no? Que cada una equivale justo al 25% de los datos observados. Entonces, si nosotros queremos, no sé, por ejemplo, aquí nos piden, ¿cuál es el rango intercuartílico P75 menos P25? Pues va a ser justo el que está aquí, el que está aquí justo en medio, porque aquí está el 75, acá está el 25, y entonces eso va a equivaler justo al 50% de nuestras observaciones. Digo, esta es una forma así como rápida y, y, y hasta cierto punto, eh, pues nada complicada de ver, pero pues bueno, aquí el chiste es simple y sencillamente ver a qué se refiere un rango intercuartílico, ¿no? Realmente no creo que haya como tanto problema con esto. Bien, aquí tenemos varianza. La varianza es muy importante. No nos vamos a meter tampoco así muchísimo en esto. La varianza, o lo que se representa en estadística como S al cuadrado, va a medir el promedio de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media. Entonces, esto nos quiere decir que va a ser sensible a extremos, que sus unidades son el cuadrado de la variable. Esto no nos dice nada. Mejor se los voy a explicar así en cristiano, ¿no? Bien, ¿a qué se refiere esto? La varianza va a ser una medida súper importante. ¿Por qué? Generalmente cuando nosotros veamos un análisis estadístico, gráficos y demás, observaremos nuestra gráfica, observaremos que va a haber bigotitos hacia arriba, bigotitos hacia abajo, que nos van a dar, que eso va a representar nuestras medidas de dispersión, que en este caso va a ser nuestra desviación típica o estándar, que ya vimos. ¿Sí la vimos? Ah, no, es la que sigue, perdón. Bueno, la varianza va a ser una herramienta súper importante que no solamente nos va a decir que nos va a ayudar a decir si existe o no diferencia entre lo que tú estás analizando, entre el rango de datos, bueno, entre el número de grupos o de observaciones o de datos que tú estás analizando, sino que además nos va a decir entre que, o sea, no solo nos va a decir sí o si no, sino que nos va a dar más datos, sino entre cuáles y cuánto. ¿Ok? Pero creo que primero para esto hay que explicar lo que es la desviación típica o lo que se conoce como standard deviation o desviación estándar. La desviación estándar, no sé si se acuerdan del gráfico de caja de bigotes que les ponía yo, donde veíamos que nuestra cajita que estaba en rojo, pues representaba justamente toda la media donde estaba la mayor parte de los datos, que había como unas rayitas hacia arriba, que es un bigote, unas rayitas hacia abajo, que era el otro bigote,
que representaban justamente los datos que están por fuera de la media, muy por fuera de la media. Es decir, son datos que realmente no te sirven para poder hacer bueno, sí te sirven para hacer el promedio, pero son datos que están extraordinariamente fuera de la media. Entonces, nuestro programa nos grafica eso. Eso es la desviación estándar y es súper importante la desviación estándar. Cuando ustedes vean una gráfica, generalmente lo que ustedes van a ver, depende del tipo de gráfico, pero en general, y hasta en tablas, cuando lo vean en tablas, no solamente en gráficos. En una tabla ustedes van a poder, sí, niveles de ácido úrico, 4.5 más menos 2. Bueno, entonces, ese más menos se refiere a esto, a la desviación estándar. Quiere decir que ese más menos, bueno, es 4.5 más menos, sería más menos 0.2, porque más menos 2 ya es mucho. Será 4.5 más menos 0.2, hacia arriba y hacia abajo, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque la desviación estándar va a ser eso, te va a hacer un promedio de los datos que están hacia arriba y hacia abajo. Entonces se va a basar en eso. Y hay veces que, bueno, no hay veces, más bien la desviación estándar es tan importante que cuando tú desvías, así tú tengas muy poquitos datos, porque lo ideal cuando haces estadísticos para saber si hay diferencias es tener una cantidad, pues, buena de datos, ¿no? O sea, que sí haya suficientes datos. Pero si tú tienes muy poquitos datos y haces el análisis, pero si tú no tienes mucha diferencia, no tienes mucha desviación estándar, es más probable que tú obtengas realmente diferencias significativas, bueno, diferencias estadísticas, a que si tú tienes un chingo de datos, pero están botados por todos lados, unos arriba, otros abajo, otros en medio y así. Eso te va a dar una desviación súper grande. Y así tu promedio esté graficado así muy grande, pero tienes unas desviaciones enormes, no vas a tener, estadísticamente no vas a tener no vas a tener diferencias. Ahora, ya nada más para terminar esta parte porque no nos va a dar, sí, no nos va a dar tiempo de, puta, pensé que sí, pero bueno, tenemos todavía 4 minutitos. Bueno, rápidamente, chicos. Hay que tener, por ejemplo, ustedes que son médicos, es bien importante, tener muy en cuenta esto que les voy a contar. Una cosa es tener una diferencia estadísticamente significativa entre 2 o 3 o 4 más series de datos, los que ustedes quieran, dependiendo de lo que estén analizando. Una cosa es tener una diferencia significativa, no sé, por ejemplo, se me ocurre, ustedes saben que no sé, pues que la presión está chida entre 120 sistólica y 80 diastólica, ¿no? Resulta que se les ocurre analizar dos grupos de personas en la UAP, unos que, no sé, los médicos y los odontólogos, ¿no? Resulta que los médicos tienen 150, no, 125 en promedio y los odontólogos 120, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ok. De sistólica, no nos metamos con la diastólica, no estamos en ese tipo de clase. Aunque podríamos hacerlo, pero no lo haremos. Bueno, pues resulta que cuando ustedes analizan esos datos, dicen, no, pues es que no, si tenemos la presión más alta, nosotros los médicos, ¿no? La tenemos de 125 y los odontólogos la tienen de 120 en promedio. Analizándolo fríamente en materia estadística, puede ser que haya una diferencia significativa, ¿no? Al momento que tú le aplicas o hay una NOVA, una TD Student, ya después trataremos, espero que nos dé tiempo de ver los tipos de pruebas estadísticas que existen. Entonces, no, pues es que sí, es estadísticamente significativo, entonces probablemente sí es, bueno, no, la estadística solamente va a decir, ¿es o no es estadísticamente significativo? Basándonos en eso, ustedes dirán, no, pues puede ser grave, puede ser no ser grave, cumple con
con su hipótesis no cumple, etc. Pero bueno, resulta que pues realmente también tener así como que la presión de 125 tampoco es como tan grave, ¿no? La neta es que tampoco es tan grave, incluso hay personas que la tienen muchísimo más baja, hasta de 100 y así, ¿no? 105 y demás, la sistólica al menos. Entonces, ahí es donde entra otro criterio, que en este caso, para ustedes como médicos, digo, entra, se puede aplicar para muchas otras cosas, ¿no? Pero ahorita tratando de aterrizarlo en el terreno de la medicina, ok, es estadísticamente significativo lo que estoy yo aquí viendo, pero fisiológicamente, realmente, ¿qué tan significativo es? Desmientanme ustedes, yo creo que no tanto, ¿no? Simple y sencillamente hay 5 milímetros de mercurio, yo creo que no hacen una diferencia así muy, muy, muy dura, ¿no? Ni menos en estudiantes jóvenes de la UAB y demás. Entonces, es ahí donde también hay que como tratar de aprender a ver cómo hacer este tipo de análisis. Porque una cosa es la diferencia estadística, que te dice un chingo de cosas, pero también en este caso específico que les acabo de comentar, para ustedes como médicos, en otros ramos será diferente seguramente, pero fisiológicamente, ¿eso qué te dice? O sea, de verdad es preocupante, es alarmante, es muy, muy complejo. Probablemente no, al menos así como yo se los planteé. ¿Por qué? Porque hay que tomar muchas otras cosas en cuenta, ¿no? 5 milímetros de mercurio no es tan acá. O si ustedes creen que es así, pues desmiéntanme. Pero, pues bueno, chicos, lo dejamos hasta aquí. No tengan hasta el momento duda, comentario o reclamo. En mi clase pasado hubo reclamos, espero que esta no lo haya, pero si lo hay, los aclaramos. ¿Vamos bien? Ok, Sí, todo bien, Doc. va que va, chicos. Bueno, pues entonces nos vemos el martes. Cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana, pásensela chido y nos vemos.